En la década del 90, la aviación comercial dejó de existir tal como la conocíamos. La crónica desinversión a la que la Fuerza Aérea sometió a la aviación comercial bajo su control se disparó a límites desconocidos de la mano de la corrupción de Estado, que pasó a ser el rasgo distintivo de los dos periodos presidenciales de Carlos Menem. En los 2 años transcurridos entre 1997 y 1999, murió más gente a bordo de los aviones que en los 27 precedentes. 142 personas perdieron la vida en accidentes aéreos. 74 murieron en el accidente de Austral de Fraiventos. Lilian Almada, una comisario de a bordo, cayó al vacío al abrirse una puerta defectuosa y 67 personas perdieron la vida en el accidente de Lapa. ¿Cómo no puedes confiar en tu... 1287 dijiste después del Lima Alfa y después del 1407? Claro, primero el Alfa. ¿Qué? Después viene el 1287. Ah, bueno. En el medio de la pista se mandó. Yo no mirá que se nombre. 2935, viene bien cualquiera. No, me hubiera gustado ser pasajera. No, qué zarpado. Siempre este sistema fue, es y será una dictadura, que lo ponen de guardia, que lo ponen de turnos, de sobreturnos. ¿Qué es eso si no es una dictadura? Y si no, es porque es una unidad militar. Entonces, si no salís de este sistema, ¿cómo carajo lo solucionás esto? Yo a la ministra, yo se lo digo, con nombre, apellido, número de documento, pero a la ministra, no, ya basta, ya no puedo decirle más nada, porque ya le dije todo, y siguen haciendo la misma cagada y siguen queriendo inventar. Se creen que son los dueños de la aviación, eso es lo más triste. Hablan de la peor crisis de la historia. Porque, sí. Ahora, pero no lo están diciendo en el 99 cuando lo decías vos. Pero ¿qué pasa? Las fallas latentes que provocaron el sistema, los accidentes de Australia y Lapa están intactas. De hecho, la Fuerza Aérea sigue controlando la aviación civil. Y es, junto con Nigeria, el único país del mundo que tiene el 101% de su aviación militarizada. Porque hay otros países donde la Fuerza Aérea tiene algunas partes bajo su control, funcionan como entes autárquicos, pero así, absolutamente escalafonados como están acá, no. Es el único lugar del mundo donde todo, absolutamente todo, de la certificación de la nave, control de tránsito aéreo, control de piloto, control médico de piloto, todo pasa por la Fuerza Aérea. Entonces, los radares están más viejos, los aviones están más viejos, y las fallas latentes son las mismas. Bueno, no hablamos el cambiado. año pasado en el programa cuando le invitamos a gente de APTA justamente del sistema de radarización, ¿no? Que todavía está pendiente, digamos, Claro, pero hace, 30 años que no se pone un peso en ese tema. Brigadier Cid, le doy la palabra. Muy amable. La Autoridad Aeronáutica en la República Argentina es el Comando Regiones, que depende de la Fuerza Aérea. Esto está por una ley, por la ley de ministerios, y mientras se tenga una ley y haya responsabilidades, deben cumplirse. Con respecto al tema de la Junta en particular, cabe aclarar que, como dice el señor, es juez y parte. Eso es parcialmente cierto. Ahora vamos a ver si es parcialmente cierto. Este es el aeródromo El Pampero de Santa Rosa en la provincia de La Pampa. El mismo fue habilitado como aeródromo con un solo detalle. No tenía jefe de aeródromo. Y el artículo 88 del Código Aeronáutico dice muy claramente que todo aeródromo público tiene que tener un jefe de aeródromo. ¿De quién es la responsabilidad de habilitar un aeropuerto? ¿Y de quién es la responsabilidad de designar al jefe de aeródromo? Del comandante de Regiones Aéreas. ¿Quién era el comandante de Regiones Aéreas cuando se habilitó este aeropuerto? El Brigadier Cid. Y fíjense lo que pasó. Las pistas de pasto necesitan mucho mantenimiento y tienen que estar cortado el pasto, bien corto,
por seguridad, para poder distinguirla desde arriba del resto de los campos lindantes. Y este avión le costó bastante reconocer la pista justamente por los pastos altos y la falta de mantenimiento del aeropuerto, y aterrizó. Aterrizó, se quedó un par de horas, se juntó más gente, subieron y volvieron a despegar. Los pastos altos hicieron que la carrera de despegue no tuviera la aceleración debida. Por lo tanto, se prolongó en tiempo y en longitud de pista y penalizó muchísimo la performance de ascenso, con lo cual terminó impactando contra unos árboles que estaban cerca de la pista. En el accidente murieron todos sus ocupantes. En el año 2000, ¿a quién designan como presidente de la Junta Investigadora de Accidentes? Al brigadier Cid. Entonces no es la Fuerza Aérea juez y parte. El propio brigadier Cid se garantiza su impunidad porque lo primero que hace, había una disposición que era la 14 del 2000, que ya cargaba las tintas sobre el piloto, por supuesto. Nunca va a mencionar que no había jefe de aeródromo, que estaba todo mal y que el pasto estaba alto. Lo primero que hace es cambiar la disposición 14 por la 106, es decir, la disposición 106 del 2000 anula la 14. ¿Y qué hace? Carga aún más las tintas sobre el piloto, claro, para cubrirse las espaldas él. ¿Qué dice? Dice que el factor prisa, con qué clase de prueba nadie sabe, porque el avión estuvo horas parado en este aeropuerto, fue uno de los factores que confluyeron en el accidente. Y lo otro que dice, cita los antecedentes de un pasajero que estaba sentado acá atrás. Dice, ya había tenido un accidente ultraliviano. ¿Alguien me puede explicar qué tiene que ver eso? ¿Era un avión volado por un piloto que estaba aquí adelante? No es la Fuerza Aérea juez y parte solamente, y eso es totalmente cierto, no parcialmente cierto. El brigadier Cid es juez y parte, se juzga a sí mismo, y de esa manera se garantiza la impunidad sobre la responsabilidad que le cabía para designar jefe de aeródromo en este aeropuerto. No alcanza solo con tergiversar los hechos. También tienen otros procedimientos en Fuerza Aérea para resolver las cosas que no les gustan. Esto es una amenaza mandada por escrito a los abogados que defendían a uno de los familiares de los fallecidos en el accidente del Pampero. Es una carta de amenazas, con términos ya muy conocidos, o sea, sabemos apretar a los jueces, tener cuidado vos y quienes te dan letra porque pueden sufrir algún accidente. Hasta ahí lo de siempre, el paisaje habitual. Lo que no es habitual es esto, el matasellos de Comodoro Pi, es la oficina de correos más cercana al edificio Cóndor, sede central de la Fuerza Aérea. Lo que es increíble es que a raíz de esto se hace una denuncia, por lo tanto se intervienen las líneas telefónicas y llegan amenazas telefónicas. Adivinen de dónde. Miren qué sorpresa el informe de Telecom. Pedro Sani 250, el edificio Cóndor, la sede central de la Fuerza Aérea. Ahora la pregunta es, ¿no dan más ternura que miedo? ¿Se puede ser más estúpido que eso? ¿O será otra cosa? ¿O será que sienten que tienen la impunidad garantizada? Lo que pasa, acá hay una cosa que es muy cierta. Acá lo que se está haciendo, estamos manejados por 4 monos. Que ni siquiera son seres humanos. ¿Entendés? Porque eso es no razonar y no pensar. Si cuando vos le decís que esto no sirve, se enojan y te sancionan. Ahora vamos a escuchar una conversación sobre lo que se llama una incursión en pista. Incursión en pista es cuando ingresa a la pista activa cualquier vehículo, sea aéreo o terrestre, sin la autorización de la torre. En este caso, esta camioneta operativa dirigida por un teniente de la Fuerza Aérea, vamos a escuchar lo que hace. Me estoy incorporando con rampa, con la Kangoo, vehículo azul, para terminar la recorrida. Recibido, Tango, lo ideal hubiera sido que antes de ingreso a pista base te hubiera notificado. Y ahí se va alegremente. Ok, Torre. ¿Qué pasa? El infractor lo llama al controlador, que es quien le hace notar esa infracción, y fíjense lo que le dice. Hola, Paredes. Sí, escúchame bien. Sí, no cuesta nada decir cuando rampa te está llamando. Yo estuve escuchando en todo momento que te estaba llamando por ahí. Cuando tenemos un segundo, rampa mantener
mantenés, te llamó como 5 veces. Ajá. Ni siquiera le dice rampa, manteneme o 2 minutos, ¿me entendés? Sí. Así que traten de hablar entre ustedes ahí, coordinen. Se le va a explicar cómo es el trabajo de controlador. Rampa, porque primero están las aeronaves. Ya lo sé. O sea, estoy diciendo, no me estoy justificando, estoy diciendo cuál es el trabajo. Trate de entender lo que le estoy diciendo. Te entiendo. No le estoy dando yo no puedo contestar, estoy ocupado. Estoy dando un consejo. ¿Usted da un consejo si es controlador? ¿Usted es controlador? A todo esto el controlador está trabajando. Sí, me viene a ver, ¿sabes? Ahora no puedo si yo tengo que estar mandando un servicio. Cuando termine el turno me viene a ver. ¿Saben cómo terminó la historia? Con varios días de arresto para el controlador. O sea, un teniente comete una infracción grave que ha causado muchos accidentes y el sancionado es quien se lo hace notar. O sea, un approach más psicótico a la seguridad de vuelo que este va a ser difícil encontrar. Tragedia aérea en Fray Bentos. Representantes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas se refirieron a la caída del avión DC-9 de Austral. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas pidió que no se divulguen hipótesis relacionadas con el accidente del avión de Austral en el que murieron 74 pasajeros y los tripulantes el viernes pasado en Uruguay. APLA descartó que la tragedia haya sido originada por un error del comandante. El vuelo se inicia al mando del comandante Jorge Césare y el primer oficial Horacio Núñez, dos pilotos de mucha experiencia e intachables antecedentes en el simulador. Si bien había algunas zonas de tormenta, los pilotos pudieron rodearlas sin problema. Sus conversaciones eran normales y relajadas. Los primeros síntomas de formación de hielo aparecen como unas fuertes descargas estáticas que se escuchan en las comunicaciones. Las mismas se producen por formación de hielo en las antenas de las radios. Era imposible para los pilotos determinar su posición, ya que el avión no poseía equipos de navegación que no fueran los que dependen de radioayudas terrestres. El borde Gualeguaychú, que era la única ayuda a la navegación, no funcionaba, como toda vez que llueve o hay tormenta, porque las filtraciones de agua hacen que se inunde. Es exactamente en esos días cuando más se necesita, porque en los días despejados se ve con claridad el curso del río Uruguay. Cuando un avión entra en una nube a una temperatura entre 0 y menos 15 grados centígrados, se forma hielo en todas las superficies que ofrecen resistencia al avance, entre ellas los bordes de ataque de las alas, de la cola, la toma de aire de los motores, las antenas y los tubos pitot, que son los tubos del velocímetro. Es por eso que un sistema de calefacción deshiela todas las superficies en las que el hielo podría ser crítico. El velocímetro funciona con un tubo que toma aire e infla un diafragma. A mayor velocidad, más se infla el diafragma. Cuanto más se infla el diafragma, más alta es la indicación de velocidad. El tubo pitot del velocímetro también está calefaccionado, porque si se forma hielo, disminuye la entrada de aire y por lo tanto disminuye la indicación de velocidad. A partir de un grave accidente ocurrido en el año 74 en los Estados Unidos, se tornó obligatoria la instalación de una alarma de color ámbar claramente visible frente al piloto, toda vez que la calefacción del tubo pitot del velocímetro no estuviera funcionando adecuadamente, advirtiéndole de este modo al piloto que su indicación de velocidad no es confiable. Esto es así porque en el avión no se tienen sensaciones físicas como en un auto que nos indiquen una velocidad aproximada. A pesar de esto, el avión de Austral fue matriculado por Fuerza Aérea sin esa alarma. Como consecuencia de la formación de hielo en el tubo pitot, empezó a caer la velocidad indicada. Sin embargo, la velocidad real era la normal de crucero. Como la velocidad seguía cayendo, comenzaron a aplicar potencia. Aún así, no recuperaba. Es entonces cuando empiezan a pedir descenso, sin obtener respuesta alguna por parte de Seiza Control. Ese día, en el libro de guardia de Seiza se habían anotado problemas con las comunicaciones. Sin embargo, la Junta Uruguaya prefirió decir que los problemas de recepción eran del avión. El tercer pedido de descenso es muy enfático, denotando la urgencia del caso. De todos modos, el avión había empezado a descender en un intento de aumentar la velocidad, que para ellos, según la indicación, había bajado a límites peligrosos. Sin embargo, el avión se aceleraba mientras los pilotos creían que perdían velocidad. Es entonces que, tal y como fueron instruidos por Austral, para evitar la pérdida de sustentación, sacan los slats, que son unos chapones que se despliegan desde el borde de ataque del ala para aumentar la sustentación. En ese preciso instante, el comandante se da cuenta que algo pasaba con los velocímetros. En el voice recorder se escucha: "Para gordo, me parece que se trabaron los velocímetros".
Al sacar slats a una velocidad real tan alta, uno de ellos se desprendió del ala, generando una asimetría que hizo que el avión entrara en una espiral escarpada sin que los pilotos pudieran hacer nada por evitarlo. Durante su caída, al cruzar los 5.000 metros en vuelo descontrolado, la velocidad indicada saltó de 380 a 840 km por hora en solo 3 segundos. Esta es la prueba más contundente del engelamiento del tubo pitot del velocímetro, ya que no hay medios físicos para imprimirle semejante aceleración a un avión. Solo la desobstrucción brusca del tubo pitot puede explicar un salto semejante en la velocidad indicada. La Nación afirmó que él como piloto no hubiera salido, si hubiera estado en el lugar del capitán de la nave. Con la experiencia de vuelo que tiene el presidente de la Nación, creemos que es muy razonable que él no hubiera salido, pero puntualmente un piloto de línea aérea tiene un entrenamiento y una capacidad de decisión y de juicio que le permite discriminar claramente cuándo salir y cuándo no. Los representantes de los pilotos de líneas aéreas brindaron datos concretos del accidente, entre los que se contaban la falta del funcionamiento del sistema BOR de Gualeguaychú. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas ratificó que minutos antes del accidente, el avión DC-9 de Austral pidió autorización para descender la altura. Fueron por lo menos 3 llamados. La torre de control de Ezeiza no contestó ninguno de ellos, poniendo en evidencia las fallas crónicas que tiene el sistema de comunicaciones. Si vos no podés confiar en las comunicaciones acá. Sí, lo esencial. Pues acá existe comunicación. Vos no tenés comunicación, dejá de tener confiabilidad en el equipamiento. Vos tenés la cantidad de frecuencias necesarias acá. No. Bueno, yo hice el vicecomandante Campos, jefe de operaciones del aeropuerto, ¿no? ¿Por qué? Porque vos tenés que tener, y publicadas en las cartas correspondientes, una frecuencia de trabajo, 2 frecuencias de alternativa, una frecuencia de emergencia. ¿Dónde está todo eso? La Fuerza Aérea tiene la estructura y los medios como para poder efectuar los controles. Con respecto, para que veamos un caso concreto, el tema de la luz del avión de Austral, el tema de la luz de advertencia, no es correcto lo que usted está diciendo, no es obligatorio. Eso es gracioso, mire, le voy a explicar. Permítame. ¿Sabe la diferencia entre alarma e indicador? Por favor, permítame hablar. ¿Sabe la diferencia entre alarma e indicador? ¿Me permite? Yo le permito. Usted me acaba de decir que no es obligatoria. Yo le pregunto, ¿usted sabe la diferencia entre alarma e indicador? Sí. ¿Cuál es? Uno indica exactamente qué es lo que está ocurriendo y el otro, usted puede verificar que actúa bien el sistema. No, señor. Alarma es aquello que le llama la atención sobre una indicación. Yo no le puedo dar un reloj a usted y decirle, mire, úselo como despertador. Usted póngaselo al lado de la cama, mírelo toda la noche y a las 7 de la mañana se levanta. Eso no es una alarma o equivalente. Eso es lo que ustedes están diciendo. Ustedes están diciendo que uno tendría que volar mirando un amperímetro acá arriba. Está equivocado. Es ridículo. Concretamente, el accidente, las causas fueron por problemas de mantenimiento de los aviones. En el caso de los accidentes del APA y Austral, que ustedes han investigado. El accidente de Austral fue por una serie de factores. Entre ellos, una inadecuada capacidad para controlar el avión ante determinados factores. Error de piloto. Como puede ser por algún tema en la cabina, el piloto estimó que estaba con mucha velocidad. Entonces, disminuyó la velocidad. Poca velocidad. Perdón. Tenía mucha velocidad para sacar los slots. Como no tenía el indicador, lo sacó para aumentar la sustentación. Porque estaba perdiendo velocidad. Exactamente. Bueno, usted dijo que tenía mucho. En la información, más allá de la parte técnica, la información que yo tenía en el caso de Austral era que concretamente había habido, no había un dispositivo que era reglamentario desde hacía unos cuantos años, una alarma que le permitiera al piloto saber a qué velocidad y altura iba. La alarma le llama la atención sobre que su velocímetro, el calefactor del velocímetro no está funcionando, entonces no es confiable. Alarma llama la atención sobre una indicación. Sí. Bueno, la alarma, a través de esta luz, en ese momento no era obligatoria. Dice que cualquiera de los 2 métodos, pero tiene que haber uno de los 2. Alarma o equivalente. Alarma. Y sí, estaba el amperímetro. El amperímetro no es equivalente a una alarma. No mientan más, por favor. Bueno, no es equivalente a una alarma, un amperímetro. Un amperímetro indica la alarma, llama la atención. Perdón. Son 2 cosas distintas. Entonces, mire lo que estoy explicando. Acá tengo
unos faxes internos de Fuerza Aérea, porque la historia es así. Después del accidente del Austral, cuando era obvio que esa alarma era obligatoria, el director de la DNA, la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, dependiente de Fuerza Aérea, le pregunta a sus propios ingenieros si era obligatoria o no. Y tenemos un intercambio de faxes entre el ingeniero Wenck y el ingeniero Díaz, que es realmente muy interesante. Muy interesante por una razón, porque hay dos faxes y los dos tienen el mismo número. Este es el fax de respuesta que le mandan los propios ingenieros de la DNA a sus superiores. En el párrafo 5 le dicen que es obligatoria en Estados Unidos. Hay un decreto de la época de Alfonsín que dice textualmente que todo lo que es obligatorio en Estados Unidos respecto de lo aeronáutico es obligatorio en la Argentina. Muy bien, eso es lo que contesta en el párrafo 5. Entonces el tipo, cuando le llega la respuesta, dice, no, muchachos, no me entendieron. O sea, ustedes no me pueden decir que era obligatoria esa alarma. Ustedes tienen que escribir esto, lo que yo pongo a mano. Escribe a mano sobre el fax ya emitido, 230/98. Entonces le pone, porque no son alcanzados por dicho requisito, y acá le inventa un párrafo, donde dice que el amperímetro es equivalente a la alarma. O sea, la misma huevada que estaba diciendo el brigadier Cid. Pero lo pone a mano. Y casualidad aparece un fax mellizo, 230/98, bien escrito y tipeado, por lo que no son alcanzados por dicha requisitoria, y después este párrafo, que no existía, lo truchan y lo insertan ahí. Esto se llama falsedad ideológica de instrumento público, o en palabras más llanas, es una falsificación de un documento público, y eso es un delito, con firma, con nombre y apellido. De nuevo, otro problemita para la Oficina Anticorrupción. El accidente de Fray Bentos es la mejor prueba de la corrupción que existe en Argentina. El avión se habilita sin una alarma que era obligatoria. Y a raíz de un accidente que hubo en el año 74, salió una reglamentación que dice que tiene que haber una alarma claramente visible, de color ámbar y con un correlato auditivo, es decir, un campanazo, un chime. ¡Ping! Suena eso. La grave omisión que comete la Junta Uruguaya es no mencionar que estaba mal habilitado ese avión, porque la Fuerza Aérea Argentina, con posterioridad al accidente, modifica la reglamentación y da una dispensa de 3 meses para poner esa alarma. La Fuerza Aérea Uruguaya, en su informe, dice, el avión estaba habilitado porque tenía tiempo hasta marzo del 98. Lo que no dice es que eso se dio después del accidente, ¿entendés? Como se dulcifica la información y se oculta un hecho de corrupción. Al momento no se tenía constancia y no se tiene constancia en ese momento de que haya habido otra cosa como menciona este señor. Lo que vamos a ver es realmente si no tenían constancia la Junta Uruguaya. Vamos a ver estos registros técnicos. Y ya vimos este informe en donde la propia Fuerza Aérea se deschaba. Acá tengo 2 registros técnicos del 17 de julio y del 30 de julio del 97. Es decir, escasos días antes del accidente de Austral. En los 2 hay una anotación de falla del selector de Pitot. Esto se lo mandé yo personalmente a la Junta Uruguaya cuando estaba en la Asociación de Pilotos. Ni lo mencionan en su informe. También fueron al juzgado. El juez Ballesteros también lo soslayó, pero la Cámara Federal, en su fallo, le indica que debería haber tenido en cuenta estos 2 registros técnicos, porque la falla que produjo el accidente está directamente vinculada. Sin embargo, todo el mundo lo ignoró. Curioso, ¿no? La documentación que tenía y tiene la Comisión Investigadora en este momento es que la Autoridad Aeronáutica Argentina había otorgado un plazo hasta el 31 de marzo del 98. La Junta Uruguaya no lo dice. Dice, el avión tenía tiempo hasta marzo del 98 para poner la alarma. ¿Te das cuenta? Y la corrupción se tapa así. Y no dice nada del entrenamiento. Dice, estaban entrenados acorde a las disposiciones de la autoridad argentina.
no dice que esa disposición es ilegal y producto de una coima. Eso no lo dicen. No estaban entrenados acorde a las reglamentaciones, que es lo que deberían haber dicho. Porque la reglamentación internacional y la interna argentina te piden que vayas 2 veces por año a simulador. Austral no, se ahorraba $1 millón. El comodoro Carlos Horacio González, director de Fomento y Habilitación, le dice que esta dirección ratifica dicho procedimiento habida cuenta que no se contrapone ni afecta el espíritu del escrito mencionado. O sea, lo que le está escribiendo Austral al comodoro González es que si le parece bien que mandemos los pilotos 1 vez por año a simulador. Y le dice que sí, ningún problema. ¿Y quién lo recibe la carta? Dante Besacia. ¿Quién es Dante Besacia? Un comodoro de la Fuerza Aérea, director de instrucción de Austral. Ahora es gerente de política aérea de Aerolíneas Argentinas y Austral, hoy, 2006. Vamos a detenernos en esta carta porque realmente hay que poner mucha atención a lo que dice. Quiero que escuchen esta frase. Dice lo siguiente: responsabilizando a este comando de los accidentes que pudieran ocurrir por falencias en la instrucción. Carta, documento, al brigadier mayor Horacio Genolé, jefe del Comando Regiones Aéreas. Es decir, la Fuerza Aérea estaba absolutamente avisada que esa falta de entrenamiento podía conducir a accidentes y estaba responsabilizada por el presidente del gremio de los pilotos de Austral. Se lo puso en texto claro. Fecha, 17 de enero del 96. El 10 de octubre del 97 se cae el avión en Fraiventos y sus 2 pilotos seguían sujetos a esta dispensa de entrenamiento que le concedió la Fuerza Aérea. Está claro en el informe el tipo de entrenamiento que han recibido los pilotos y que ese tipo de entrenamiento está autorizado por la Autoridad Aeronáutica Argentina. Yo no me voy a despedir si estuvo bien o estuvo mal. ¿Y quién se va a despedir si no? Están investigando el accidente. ¿Qué quiere decir que él no se va a expedir si estuvo bien o estuvo mal? ¿Para qué está? ¿Para qué lo investiga? Este es el plan Cóndor que se reactiva ahora para que una fuerza aérea cubra a la otra. Ahora vamos a ver cómo funcionaba la aviación comercial en la década del 90 bajo el control de la Fuerza Aérea. Pero vamos a la explicación básica de cómo Austral obtiene su dispensa. Comodoro Mujica es apuntado director de operaciones de la compañía Austral. Comodoro Besacia, director de instrucción de la compañía Austral. El comodoro González, que era director de Fomento y Habilitación, es el que le permite mandar a Austral los pilotos 1 vez por año a simulador. Este es un clarísimo ejemplo de los vasos comunicantes entre empresas y Fuerza Aérea y de todo tipo de transgresiones éticas, si no legales. Pero hay otras implicancias que van más allá de la seguridad de vuelo. Hay implicancias que son directamente económicas. Porque vamos a ver, si yo tengo que mandar a mis pilotos a simulador 2 veces por año, comandante y copiloto, si yo tengo que darles vacaciones, necesito, como volaba Aerolíneas en la década del 90, es decir, esto ya no pasa, Aerolíneas hoy está mandando sus copilotos 1 vez por año a simulador. Así necesito 5 tripulaciones por avión. Eso tiene un costo, claramente, porque estoy mandando gente de vacaciones, gente a simulador todo el tiempo, tengo que reponer y poder programar todo eso. Pero Austral, que tenía esta ilegal dispensa, podía volar con 4 tripulaciones por avión. Entonces sacamos 2 pilotos. Ya no necesito 10 pilotos, con 8 me arreglo. Ahora vamos al caso del APA. El APA tenía que mandar a sus comandantes 2 veces por año a simulador, pero a sus copilotos los mandaba 1. Entonces tenemos una compañía que mandaba comandante y copiloto 2 veces por año a simulador. Esta mandaba a su comandante y copiloto 1 vez por año a simulador. Y esta mandaba comandante 2 veces, copiloto 1 vez. O sea, una instrucción parejita controlada por la Fuerza Aérea. Ahora, la APA no le daba vacaciones a nadie. Y quien debía controlar esto, que era Fuerza Aérea, no hizo la vista gorda, cerró los ojos, porque la verdad era imposible de no ver. O sea, la casi totalidad del plantel estaba atrasado de vacaciones 1 año, 2 años, 3 años, hasta 6 años de vacaciones. Nadie de Fuerza Aérea lo vio. Entonces, ¿qué hacía el APA? Podía volar con menos pilotos aún,
Podía volar con 3 tripulaciones por avión. 6 pilotos me alcanzan. Claro, si miramos un poco, el costo de la operación empieza a no ser igual. Es muy distinto para cada compañía. Sin embargo, todas se rigen por las reglamentaciones aeronáuticas que protegen la seguridad de vuelo. Entonces, Austral, que podía mandar sus comandantes una vez por año, ahorraba plata. LAPA, que no daba vacaciones, ahorraba mucha más plata. Entonces, fíjense qué notable. La Fuerza Aérea genera un sistema en el cual los costos de operación son sensiblemente inferiores según de qué compañía se trate. Interesante, ¿verdad? ¿Se imagina usted que sería imposible estar al lado de un avión con la salida de todos los aviones en todos los aeródromos del país para controlar cada uno de los ítems? ¿Cómo van a controlar lo que ellos mismos permiten? El zorro no cuida el gallinero. Ellos la hacen, ellos la venden, ellos la cobran. Y después lloran que no pueden controlar. Ahora, yo me pregunto, todos estos ahorros consentidos por las ilegales disposiciones de la Fuerza Aérea, cuando no omisiones, ¿a dónde van a parar? ¿Se lo quedan las empresas? ¿Quién sabe, no? No me dice nada, ¿dónde está? Se evalúa esta tragedia como la peor de la historia de nuestro país. La tragedia pudo haberse evitado. El interrogante lo planteó la denuncia de Enrique Piñeiro, este piloto que renunció al APA hace 3 meses por causas que suenan gravísimas. Pero el siniestro es irreversible y el testimonio de Piñeiro es uno más de los elementos que está recabando el juez Gustavo Litera para establecer causas y responsabilidades. Lo que hay que comprender es que un avión no es la responsabilidad de una empresa, su mantenimiento, su cuidado y su desarrollo. Usted dijo textualmente que la empresa no tiene responsabilidad sobre la máquina. Si una autoridad deja que una empresa no le dé vacaciones a sus pilotos para ahorrar plata y porque eso le permite volar con menos pilotos, eso es corrupción, lisa y llana. Porque no puede ser que una autoridad no vea todo eso, no puede ser, no existe. O sea, ¿qué hacen si no? Todos los pilotos estaban vencidos. 2 años el que menos vencido estaba y 6 años el que más vencido estaba. Eso es peligroso. Eso provoca fatiga crónica, la fatiga crónica provoca accidentes. ¿Dónde estaba la Fuerza Aérea cuando apareció todo eso? ¿Por qué la Fuerza Aérea da una dispensa a Austral y no a las otras compañías? ¿Por qué? Porque Austral se ahorra $1 millón. Obviamente es corrupción. Mire. Obviamente. A Córdoba vuele por LAPA, la mejor opción. Vamos al caso concreto de las vacaciones en LAPA cuando alguien efectivamente hace eso. Es decir, atento a finalizar el día 30 de mi periodo vacacional de 30 días correspondiente, adeudándome aún la licencia de 10 días, se toman las vacaciones por carta documento. Eso es lo que la ley pide, ¿verdad? O sea, acá hay un empleado que está cumpliendo con la ley. Vamos a ver cuál es la respuesta de la empresa. Acá está. Telegrama de despido, sin causa. Esto es lo mismo de colgar a alguien en la plaza pública. En definitiva, el mensaje al resto de los empleados es, muchachos, no se les ocurra cumplir con la ley porque van a perder el trabajo. Pero esto era así en la totalidad de las tripulaciones del APA, estaban todos atrasados de vacaciones. Los errores que se cometieron esa noche también tienen que ver con la fatiga crónica, porque un piloto necesita el descanso por razones no laborales, sino de seguridad de vuelo. Y si una empresa le pone al pasajero un piloto cansado, lo está estafando. Si el piloto estaba bien preparado, ¿cómo puede ser que no haya escuchado la alarma? La alarma la debe haber escuchado, la ignoró y procedió en el pilotaje. Pero entonces no estaba bien preparado. Eso es una conclusión suya. Estos son registros del año 94, el accidente fue en el 99. Este es un examen para copiloto en el simulador. Aprueba con lo mínimo, por todo lo apuntado previamente. Tiene que mejorar el dominio de las listas. Casualmente fue lo que pasó esa noche, no se hicieron las listas.
y tiene que volver al simulador antes de ser promovido a comandante. Esto lo firma José García. Vuelve al simulador un mes después, lo bochan por exactamente las mismas causas. Un par de meses después va a simulador con Fabián Chonetti, que era jefe de pilotos en ese momento y fue gerente de operaciones al momento del accidente. Curiosamente, este señor tiene una opinión muy distinta. Habla de un muy buen desempeño y dedicación notable mejoría de nivel, muy aceptable para la función. O sea, en 5 meses de bochar 2 veces y aprobar con lo mínimo para copiloto pasa a ser un excelente comandante. 5 meses después vuelve al simulador. O casualidad, este instructor, Gacera, vuelve a opinar como el primero y dice: no sabe memory items, que son los ítems de memoria de las listas de chequeo de emergencia. Dice, se recomienda estudiar memory items, se realizó una evacuación en donde se dio desconocimiento del rol que le corresponde, es decir, en una evacuación de emergencia. Como consecuencia de esto, él no ordena y hay inseguridad y descoordinación en el cockpit. Lo que pasó esa noche. Siguen los informes negativos, sin embargo, mágicamente es promovido a comandante. Y este es un informe de varios años después. Y es realmente notable. Dice, aleja por radial equivocado, o sea, se pierde. Y le cuesta en general mantener parámetros de velocidad y altura. Velocidad y altura son como las dos cosas básicas que mantiene un piloto. Y termina diciendo, desciende por debajo de la velocidad de maniobra para cada posición de flap. ¿Qué pasó esa noche? No se pusieron los flaps. O sea, la historia estaba escrita. Yo, en vez de decir lo que dice la empresa Fuerza Aérea y la Asociación de Pilotos de ese momento, lo que me preguntaría es, ¿por qué con todos estos informes igual lo ponen a alguien de comandante? ¿Por qué el señor Chonetti opina que es un muy buen piloto cuando todo el resto de los informes son desastrosos? Porque incluso este, que es catastrófico, la calificación que le ponen es estándar. O sea, ¿qué me están diciendo? ¿Que un piloto estándar del APA tiene un informe así? Entonces, claro, no hay ninguna otra posibilidad que un accidente. Era un tipo de mucha experiencia, tiene 10 años, más de 6.000 horas, así que era uno de nuestros mejores comandantes. Estos son registros técnicos del APA, es decir, lo que los pilotos anotan, las novedades del avión, para que mantenimiento las pueda solucionar y los demás pilotos sepan qué es lo que tuvo el avión en el vuelo anterior, que es información muy valiosa. Vamos a ver qué pasó durante un mes en la APA. Acá hay un registro técnico donde la novedad que se anota es, durante el ascenso se sintió un golpe de yaw. Un golpe de yaw es esto, que el avión hace esto. O sea, sin ningún comando, sin que nadie se lo diga, el tipo gira así. Durante el despegue manual se desplazó la bolita ADI hacia la izquierda con violenta patada en el radar. Radar es el timón de dirección. Imagina una violenta patada en la carrera de despegue. O sea, uno va mirando para allá y el avión le queda así. Una novedad como esa, grave como esa, no tiene ninguna respuesta de mantenimiento. Cero. Y en todos estos registros, la falla se repite sin que mantenimiento tome acción correctiva alguna. Este es muy interesante. Dice, en ascenso fue necesario colocar 2,5 unidades de trim de radar para volar con cuerno centrado. Es decir, cuerno es el comando. Si no hacían eso, el comando se le iba así. Es decir, para tenerlo centrado, tuvieron que poner 2,5 unidades de compensador del radar. Es decir, es lo que usamos normalmente cuando se nos planta un motor. Porque cuando se nos planta un motor, supongamos este que está entregando potencia, va a hacer que el avión haga esto. Para compensarlo, tenemos que usar el radar. Entonces, ahí lo enderezamos. Bueno, ellos están volando con 2 motores como si tuvieran uno. Tan grave es esta falla que produjo un accidente muy grave, donde se mataron todos los pasajeros y la tripulación, es el accidente del US Air 427. Este accidente ocurrió en Pensilvania en 1994, acá estamos en 1998, 4 años después.
Lo que pasó fue que estaban volando, una aproximación normal, un día claro, una meteorología sin problemas, y de golpe, se escucha ahí los pilotos que empiezan a hacer exclamaciones, se deflecta completamente el radar, es decir, la cola del avión, que es la parte móvil, el timón de dirección, y ahí dice el piloto, "What the hell is this?", es decir, ¿qué diablos es esto? Y se enrosca en un tirabuzón, impacta contra el terreno y se matan todos. A punto tal fue grave este accidente que produjo una seria revisión de todos los Boeing 737 en el mundo. O sea, hubo boletines de Boeing para todos los operadores del mundo. Ahora, lo realmente increíble es que cada uno de estos registros técnicos tiene una copia que va a la DNA, presidida en ese entonces por el brigadier Baigorria, perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina, como así pertenece la DNA, que es la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad. La falla sigue, se pone tan grave que directamente se les da vuelta el avión en vuelo, así, lo pueden recuperar, pero tienen pasajeros lastimados a bordo, incluso fracturados. Y hasta que no se determine fehacientemente el origen de la falla anunciada en 01, es decir, allá, cuando describe la falla, considero peligroso operar el avión. ¿Qué clase de compañía es en la que los pilotos escriben eso, una copia de eso va a la autoridad y no solo nadie hace nada? Fíjense lo que pasa. El avión sigue volando. Pero fijémonos en este registro técnico, que es increíble. Este ya es posterior a este. Este es del 20 de marzo, este ya es del 24 de marzo. Ya se cumple un mes volando con esta falla. Dice, al no tener yodamper se complica considerablemente el aterrizaje con cortantes y vientos arrachados. ¿Qué contesta mantenimiento finalmente? Se comunica a la gerencia de mantenimiento. O sea, no saco más la cara por vos, hacete cargo, porque ya lo diferimos, ya lo firmamos, ya la peloteamos tanto que no nos queda más nada por hacer. Ahora, cada uno de estos registros técnicos va con copia a la DNA, se hace por triplicado. ¿No es una prueba esto? ¿No vieron nada? ¿Son todos ciegos? ¿Es negligencia? Francamente, yo creo que no. Yo creo que es algo mucho peor que negligencia. En el accidente del APA, la Asociación de Pilotos produjo una de las más lamentables declaraciones públicas de las que se tenga memoria. ¿Qué hicieron? Responsabilizaron al comandante por el accidente. La Asociación de Pilotos. O sea, se plegaron al encubrimiento de la Fuerza Aérea y de la empresa. Y produjeron una declaración donde niegan, por supuesto, que hubiera ningún problema, que en el mantenimiento estaba fenómeno, la instrucción también, y que no se pueden explicar qué pasó. Claro. Fíjese qué notable. En la mesa está Guillermo Tamendi, un piloto del APA, está Rogelio Ciriliano, un piloto de aerolínea, que era el vocero de APLA en ese momento, y que ante la repregunta salvaje de los periodistas, porque no podían creer lo que estaban escuchando, ¿qué dice? ¿Qué pasa? ¿No se puede hacer una autocrítica en este país? No, señor Ciriliano, lo que no se puede hacer es mentir de esa manera, porque al final se dan cuenta y las cosas salen a flote. Y fíjense qué casualidad, este señor en la penumbra que está sentado ahí a un costadito de la mesa, ¿saben quién es? El Comodoro Barcala, de la Fuerza Aérea Argentina. Oh casualidad, sentado en la mesa de la Asociación de Pilotos. Se sientan a la misma mesa y generan el mismo encubrimiento. Y ni hablar de los tiempos de respuesta. Sí, ¿se puede decolar con una turbina en funcionamiento nada más? Cuando vos digas que en tus manos están 500 personas, que vos no tenés un sueldo acorde a tu trabajo, que vos estás con una enfermedad y tenés que venir a laburar por no perder un suplemento que encima está pagado en negro, que hay tipos que sin laburar lo cobran, ¿entendés? Eso es corrupción interna, que habilitan oficiales sin conocimiento. Porque a mí me hablan de punto de control, me hablan del punto al SOT, que si yo de eso no tengo ni idea, ¿viste? Exacto. ¿Listo? Listo, señor. Y mayor autoridad ahora. ¿Qué tal, señor Cecilia Paredes? Ah, Paredes. Bueno, ahí hablé con Campos, mañana se van a reunir para poner bien esto, bien aceitar esto, todo el puterío que hay entre ustedes, ¿saben?
hay, viste, que me corresponde, que no me corresponde, yo no entiendo de eso. Y se va a seguir muriendo gente en los aviones en modo inútil, cruel y evitable, en tanto y en cuanto la Fuerza Aérea siga en control de la aviación civil, porque no tiene absolutamente ningún profesionalismo, ni formación, ni competencia. Y lo peor de todo, que encima son corruptos. Realmente, si es así, como dice el señor Piñeiro, me gustaría que me dijera si él ha hecho alguna presentación judicial o penal, por cuanto él prácticamente está hablando de que ha habido corrupción. Entonces ya estamos ante un delito. Sería interesante poder conocer si ha habido alguna presentación penal o judicial, porque hablar de corrupción, yo creo que hay que tener elementos de prueba como para hacer semejante afirmación. Las he hecho como oficial de seguridad de la Asociación de Pilotos. Pedimos un amparo por el Servicio de Extinción de Incendios, que estaba totalmente descubierto, totalmente fuera de categoría de los aviones. No fue denegado el amparo, las he hecho no personal, hice la denuncia 3 días después del accidente, fui al juzgado con un bolso lleno de registros técnicos de vuelo, donde se prueba que a menos que haya corrupción, es imposible que la autoridad no viera eso. Ahora dice que a menos que se pruebe que haya corrupción. No, se prueba que a menos que la autoridad sea completamente ciega, no puede dejar pasar por alto registros técnicos donde se vuela un mes con deflexiones no comandadas del timón, cosa que produjo el accidente de Pittsburgh de un 737. ¿Dónde estaba la DNA cuando todos esos registros estaban ahí? ¿Dónde estaba la DNA cuando se voló un mes con un motor en sobretemperatura? ¿Dónde estaba? Eso es corrupción lisa y llana. Perdón. ¿Dónde estaba la DNA cuando no la DNA, ¿dónde estaba el Comando de Regiones Aéreas cuando todos los pilotos del APA tenían las vacaciones atrasadas? ¿No lo vieron eso? Yo llevé todo eso al juez, se lo llevé todo, hice la denuncia y sí, y lo sostengo, es corrupción, no puede haber otra dígame, explicación. Por favor, si es tan amable, la causa y ante qué juzgado, porque me agradaría tomar conocimiento, porque la lo que causa usted está es el diciendo juez es muy grave. Litera, es el 10.956, si quiere el número, creo que es ese. Pero es una presentación por corrupción, como dice usted. Sí, totalmente. Perfecto. Y de hecho hay 3 brigadieres procesados, un brigadier y 2 comodoros procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se lo comunico ahora si no lo sabía. No. Sí, ya sé. Con la lupa en este hombre. Se llama Carlos Rode y es el jefe de la Fuerza Aérea. El presidente espera su informe del papel de la fuerza en el narcoescándalo. El comodoro Alberto Beltrame era el jefe de Seiza, pero a raíz de la investigación por el narcotráfico, el envío de 60 kilos de cocaína a España, quedó fuera del cargo y su hijo Walter está prófugo de la justicia. La justicia investiga si la Fuerza Aérea hizo la vista gorda en el tráfico de droga. Walter Beltrame ascendió en el cargo y empezó a trabajar en el aeropuerto en febrero de 2004. El penúltimo día de ese mes, la Policía Aeronáutica manda una felicitación a Southern Winds por la seguridad de la empresa. Esa nota lleva la firma del brigadier Horacio Giagistia, entonces jefe de la Policía Aeronáutica y superior de Alberto Beltrame. Curiosamente, las 2 cabezas que hizo rodar el gobierno con este escándalo. La Fuerza Aérea tiene la estructura y los medios como para poder efectuar los controles. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. ¿Cómo es la cosa? Cuando el negocio pinta bien, tenemos la estructura, tenemos los medios. Cuando sale mal, como en el caso de las valijas de cocaína, ahí hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Ahora, yo me pregunto una cosa. Durante años y años y años, la Fuerza Aérea cobró cientos de millones de dólares en concepto de tasas aeronáuticas, derechos de aterrizaje, uso de aeropuerto. Desde que yo empecé a volar hasta ahora, si pusieron un par de radioayudas, es mucho, y valen $10.000 o menos. Yo quisiera saber a dónde fue a parar todo ese dinero, porque en infraestructura seguro que no. 3 oficiales entonces de la Fuerza Aérea fueron apartados de sus funciones debido a este escándalo. Alfredo, ¿se sabe quiénes son? El principal separado es el comodoro Diego Serioni. En la madrugada de ayer, uno de los domicilios que decía la doctora Servini de Cubría que se ha allanado
es precisamente la casa en el country de Diego Serioni. Hablan de una verdadera mansión. Allí hay lotes de 900 a 1.200 metros cuadrados y cuestan entre 250 y 300 mil dólares, que no cierra con el ingreso de un brigadier que debe estar alrededor, perdón, de un comodoro que debe estar alrededor de los 2.000, 2.500 pesos. Ahora me queda bastante más claro. Un suboficial de la Fuerza Aérea Argentina, que reportaba aquí en la jefatura de aeropuerto de Seiza, que era el que se encargaba de sacar estos teléfonos del lugar de la aeronave y llevarlos a un lugar para después reducirlos. Sucedió en el avión presidencial, se curraban $100.000 por vuelo. El gobierno denunció sobreprecios en los gastos del avión presidencial, en los que estarían involucrados oficiales de la Fuerza Aérea. Solo durante la gira europea que Kirchner realizó en julio pasado, se detectaron facturas falsas por casi $120.000. Ahora se suman a la investigación 9 decretos del Poder Ejecutivo en la presidencia de Carlos Menem. En estos documentos quedaron registrados como el gobierno adelantó $1.502.224 al entonces jefe de la Casa Militar, brigadier Juan Manuel Vázquez, para un viaje de 6 días a Australia y Nueva Zelanda. Entre las facturas que más llamaron la atención aparecen 2 referidas al suministro de vajilla para el avión. El detalle comprende platos grandes, medianos y chicos, tazas de té y de café con sus respectivos platitos, platos hondos, platos de postre y compotera. Por cada plato grande se pagaron $38. Las compoteras, una verdadera ganga, $19 la unidad. Yo creo que un presidente de la nación tiene necesidad de viajar y viajar cómodo, si es que va a trabajar por el país. La Cancillería, el Ejército y la Fuerza Aérea sabían que se iban a desviar armas a Ecuador. Finalmente, el ex jefe de la Aeronáutica, brigadier Paulic, dijo que el contrabando de armas a Croacia y a Ecuador fue un acto político. Yo te digo algo muy chiquito. Nosotros trabajamos 20 personas dentro de la CC con un microcasco por sector. Dicen no hay plata. Plata y están poniendo molinete, que seguramente deben haber salido $1,5 millones. ¿Entendés? Entonces, no se apunta a la necesidad de un servicio, se apunta a la boludez, al boludeo. Nosotros tenemos para 20 personas un baño, un inodoro y un meadero para los hombres. Las mujeres, un inodoro. Somos 20 personas. Ahora eso sí, no vayas a querer ir a sentarte en el inodoro porque no tiene tabla. En diciembre de 1997, debido al alto número de casi colisiones entre aviones civiles y militares, el juez federal Luis Leiva decidió allanar el aeropuerto de Mendoza. La causa que ponía en grave riesgo la seguridad de los aviones de línea aérea fue detectada casi de inmediato. Los aviones militares eran controlados por un oficial de la Fuerza Aérea que se paseaba por la plataforma con un handy. Es decir, que el controlador de la torre no escuchaba ni sabía dónde estaban los aviones militares. Pero además de eso, se descubrió el estado de desastre operacional en el que se encontraba el aeropuerto. La falta de cerco perimetral permitía el ingreso de todo tipo de animales, incluso jinetes a caballo. Los carteles indicadores de pistas se encontraban sueltos y su orientación a merced del viento, lo cual puede generar serias confusiones en los pilotos. De noche, la torre de control se encontraba iluminada a pleno por tubos fluorescentes, cuando debería reinar una penumbra que permita una adecuada visión nocturna hacia el exterior. ¿Puedo apagar un segundito esta? Gracias. Las rajaduras de los vidrios tapadas con cinta de embalaje y numerosas calcomanías impedían la visión despejada que debería tener un controlador. A pesar de ser aeropuerto de alternativa para los vuelos internacionales que se dirigen a Santiago de Chile, ningún controlador sabía hablar inglés. Los micrófonos, principal herramienta del controlador, estaban sostenidos con cinta de embalar. La pista estaba llena de piedras sueltas que representan un grave riesgo cuando son ingestadas por las turbinas de un avión. Los pasajeros subían y bajaban de los aviones deambulando libre y desorganizadamente por la plataforma, lo cual importa grandes riesgos. Las autobombas tardaron 12 minutos en vez de los 2 que exige la reglamentación para llegar al punto de incendio durante un simulacro. Una de ellas solo tiró agua, que en los fuegos de combustible solo aviva las llamas en lugar de apagarlas, tal como pudo verse en el accidente del APA cuando arrojaban agua en lugar de espuma. Otra autobomba solo pudo tirar espuma por unos pocos segundos. La dotación de bomberos parecía más una moderna armada Brancaleone que otra cosa.
No había una sola herramienta para abrir el fuselaje desde el exterior de un avión incendiándose. Ninguno tenía protección respiratoria. Muy pocos tenían algún traje protector. Es decir, que ninguno hubiera resultado de utilidad para abrir una vía de escape para pasajeros atrapados dentro del fuselaje en llamas de un avión. Por favor, les pido buena voluntad y colaboración porque esto es dispersión judicial, señor, ¿sabe? A pesar de que los oficiales de Fuerza Aérea se dedicaron en todo momento a obstaculizar el procedimiento judicial, la realidad se tornó inocultable, a punto tal que una de las autobombas que solo llevaba agua no pudo completar el simulacro y tuvo que ser traída a remolque hasta el hangar de bomberos. ¿Cómo terminó la historia? El juez Leiva, que también había pedido la captura del banquero Raúl Moneta, fue destituido de su cargo. Esta cantidad de aviones se apiló sobre Aeroparque el 20 de enero del 2006. ¿Y esto por qué? Porque no tenemos un radar de aproximación. Es exactamente lo que se hacía hace 50 años, porque hace 50 años que no se pone un peso en radares, y la licitación de radares que hubo en la década del 90 se canceló por las quejas de corrupción de los estados italiano, americano y francés. El problema de los radares es que el que tenemos en Ezeiza, que es el único que funciona, tarda 8 segundos en dar la vuelta. El radarista está viendo un eco que a la velocidad de crucero de un avión está desplazado ya 2 kilómetros cuando lo vuelve a ver. Para eso deberíamos tener radares de aproximación. Un radar de aproximación da la vuelta a los 360 grados en 3 segundos. Entonces los ecos son mucho más confiables, entonces se puede juntar los aviones y se pueden hacer aproximaciones mucho más fluidas, rápidas y seguras. Ayer Tofovich había comentado que hay 11 pantallas abajo. Yo no sabía que había tantas, pero hay 5 en servicio. Sí, las 2 de aproximación están fuera de servicio. Tuvieron 100, nunca estuvieron en servicio. Estuvimos trabajando 6 meses engañados, que estaban homologadas en servicio, cuando el libro de radar, de sensor de radar, la había puesto fuera de servicio y estuvimos 6 meses trabajando en una pantalla que no estaba habilitada. Pero yo me enteré a los 6 meses, ya había trabajado durante 6 meses. Cuando me enteré dije, ustedes son unos delincuentes. Me obligaron a mí a trabajar en desconocimiento de algo. En desconocimiento de algo, porque por lógica, si a mí el supervisor o el jefe de departamento o el jefe de división me dice está homologado y está en servicio, para mí está en servicio, excepto que yo vea una falla, no se veía ninguna falla, pero tenía un desplazamiento de la concha de su madre. Y haciendo aproximación, ¿sí? No, increíble. Esto, y no la pilada infernal que acabamos de ver, es lo que deberíamos ver en el área de aproximación de un aeropuerto normal. Otro de los problemas que hay en las esperas convencionales cuando se apila un avión arriba del otro es que en un determinado momento, cuando vuelan el circuito de espera, hay aviones que están volando con rumbos encontrados. Entonces, cualquier error, sea del piloto o del controlador, es muy difícil de subsanar. Mientras que de esta manera están todos volando en la misma dirección, los errores son mucho menos peligrosos y mucho más fáciles de solucionar. ¿Cuál es el problema de la pantalla radar? Así lo siento. Si querés poner algo, se borraba la... ¿Cómo se llama esto? Los videos. El video mapa. Se borraba el video mapa. ¿Se borraba el video mapa directamente? Sí, correcto. Y después se borró el de aproximación. Sí, los dos radares se borraban el video mapa. Pero hoy se le borró el mapa video directamente. ¿Entendés? Y hay veces que se desaparece toda la información. Imagínense que están controlando un radar con esta imagen. Y de golpe, ¡pluf!, desaparece todo. ¿Qué hacemos? Tenía 10 aviones que venían así, acercándose a Ezeiza. Ahora me tengo que acordar dónde estaba cada uno y empezar a controlar a cada uno escuchándolo. ¿Se imaginan si hay tormenta además? Que los aviones empiezan a pedir desvíos y yo ya no los veo más, solo los escucho. Bueno, eso es lo que acaban de ver en los cortes de radar. Maestra. Sí. ¿Se puede hacer una consulta? Sí.
que nada para lo próximo, no para ahora. Tratemos que dármelo antes o por lo menos en el SOTA, el tránsito, no 14 final, ya es el segundo que pasa lo mismo. Bueno. Y bueno, lo que pasa es que nosotros estamos esperando que él nos diga que está sobre el SOT, porque no lo vemos, ni en figurita lo vemos. Y ahora se pasaron, la verdad, nadie dijo nada, todo el mundo se cayó la boca. Traffic. We have traffic on left-hand side and approximately 1,000 feet below. Okay, we'll advise Lufthansa cargo 8265. Okay. Lufthansa cargo 8265 approach. Lufthansa cargo 8265, go ahead. I don't have the traffic report. This traffic is possible visual conditions. Yes, it's affirmative. It was a visual VFR traffic. It was close miss. Okay, we'll advise. Thank you. In contact now, Montevideo 128.0 in Skinny. ¿Puedo pasar de estos datos de la Argentina 1, 2 o 3? Sí, pará, me da un poquito, Miguel. La copia 1, 2, 3 de Montevideo está ahí y Alfa 6101. ¿Qué pues joder nomás? ¿Qué era nave? 732, lo inventé yo porque no está. Lo inventé yo. ¿Por qué? Porque yo no tengo los planes. Los inventé porque no, porque todo arranca de ayer, quilombo. ¿Pero cómo? Y yo no puedo parar todo y decir no tengo los planes, yo invento. Sí. Tengo. Y también la cosa porque no anda el sistema de... Porque hay alguien se olvida de la verdad. En el plan de vuelo se consigna toda la información concerniente a las rutas a seguir, la autonomía de combustible, personas a bordo y equipos de supervivencia. Esta información es de vital importancia para orientar la búsqueda y salvamento en caso de accidente. La búsqueda se inicia sobre la ruta que siguió el avión según el plan de vuelo. El punto de inicio del operativo es el punto donde se supone que el avión agotó su combustible. Si estos datos son falsos o inventados, puede que el avión haya agotado su combustible en este punto, mientras que la búsqueda se inicia en este otro punto, según el plan de vuelo inventado. También puede pasar que el avión se haya accidentado en esta aerovía, mientras que el plan de vuelo sostiene que estaba volando en otra aerovía. Es así que la búsqueda y salvamento se iniciarán en lugares equivocados, perdiendo de este modo un tiempo muy valioso a los efectos de preservar la vida de los sobrevivientes. Cuando hay tormenta no sé hasta qué punto puedes trabajar vos. Acá no podés trabajar. No deberías. Porque a veces... No, porque lo tenés que dejar librando allá. Otra vez. Ahí se cortó de vuelta. Se cortó de vuelta. Ahí se cortó de vuelta. Mirá. Llamalo al técnico y decirle Ya sabe. Pero vino el técnico no. No, la maneja de arriba, ¿viste? La pilotean a control remoto. Ahí se cortó de vuelta. Sí. Bueno, anotando a la que se corta Y 22.13 con 10, 22.13 con 3, con 25, 22.13 con 45. Estaba con el sector norte y no estaba con el sector sur, con el baile sur. Se pasaron cagadas. No fue el único, fueron 3. Algo me dijo el Pucho, que era Liberia y no sé qué más, ¿no? Un avión que viene del norte. ¿Sabe qué va a pasar? Pero si no lo pensaste es un boludo. Porque lo está haciendo en vivo con los... El problema es que la planificación de ese corte y la metodología que quisieron aplicar de que el tipo que despega, para, digamos, todo eso fue para sacarle la carga de trabajo al que está en el baile norte. Pero saca la carga de trabajo, pero le estás haciendo romper los aviones. Esto sería cómico si no fuera la más triste de las realidades. Porque si no fuera la más triste de las realidades, sería una invitación a un pequeño vodevil, a una comediola de enredos. Lamentablemente es una emergencia, o no, difícil saberlo, en la Torre de Ezeiza. Volvé, gordo. Autorizado, bombero. Hay un gran problema. ¿Tú estás en el carro de emergencia? No tiene.
¿Qué pasó, Rubén? ¿Por qué? Porque no, hay que accionar la alarma siempre. Listo, ningún problema. La nave no se declara emergencia ni tiene ningún problema. Acciona la alarma. Y era mi cel que operé mal. Que tenía que haber accionado la alarma porque la nave viene en emergencia. Está haciendo un problema, jamás se declaró en emergencia. Dice no, porque viene con un problema, pero no se declaró en emergencia. Pero aquí está el aeropuerto. Está entrando pista, ¿eh? Listo. Rojo, dijo uno. Argentina 1311 en Seiza, Argentina va a iniciar cargador, creo que no sé, era un simulacro. No, según Gil no es un simulacro. Mal accionado es una emergencia, los servicios no en Italia espera, el procedimiento de emergencia en desarrollo. Hay un procedimiento distinto al que está acá. ¿Qué te dijo, Rubén? Fue mal. Ahora me toca hacer cargo porque lo que dice esta página difiere a lo que te dicen los resúmenes. Entonces, ahora digo, yo tengo que saber el plan de emergencia, entonces no me pongan los resúmenes. Pero no quedamos en la última reunión, está bien, no está escrito, pero acá no es una emergencia. Vamos a accionar la alarma siempre. Pero acá te dice otra cosa. Pero yo me manejo por el resumen y me dice, bueno, tenía que manejar por el resumen, tenía que manejar por el plan de emergencia. Entonces, ¿para qué lo ponen? Eso es lo que estoy diciendo, ¿me entendés? Y el miserable, usted que es controlador tiene que saber todo. Para volar un Boeing 737, la Boeing me da documentación. Entre ellas, que es el manual de operaciones. Acá están todos los procedimientos ampliados, explicados, toda la información posible sobre el avión. Pero cuando estoy en vuelo y en medio de una emergencia, obviamente no voy a sacar este libraco y ver en qué página encuentro la lista de emergencia de fuego en un motor, por ejemplo. Entonces Boeing lo que me da es esto, la Quick Reference Handbook, que es lo mismo, pero muy resumido y muy al grano, es decir, las cosas que tengo que hacer en un procedimiento de emergencia. Entonces lo abro, pongo el dedo acá en el señalador y voy directo a la lista, y está solo la lista. ¿Ustedes se imaginan si Boeing pusiera información distinta en que en este? Lo que acaban de ver es exactamente eso. Bueno, pasó a Cavani, lo quiso meter 3 veces y no sé por qué puta no le entró. Ah, lo de Arfan, sí, lo de Arfan fue gravísimo. Bueno, vete ahí. Este fue un grave incidente que pasó con un vuelo de Air France a mediados del 2005, el Air France 417. El sistema de aproximación por instrumentos, es decir, cuando las nubes están bajas y no podemos ver el piso, hay un aparato que nos guía, nos da el eje de pista y el haz de planeo. Entonces el avión baja y aterriza. El ILS, así se llama, de la pista 35, hace años que no funciona. Entonces, por viento, tenía que usar la pista 35. Lo que hicieron fue una aproximación a la pista 11 y después tenían que circular visualmente para entrar en la pista 35. El piloto de Air France le preguntó varias veces por el ILS de la pista 35. El controlador, que no entendía inglés, le dijo que sí, que estaba operativo. Cuando se ponen en final para aproximar a la pista 35, por supuesto no estaba operativo porque hacía años que no funcionaba.
y entonces le dicen que ascienda a 3.000 pies, que vuelva a hacer el circuito, que haga espera, le vuelven a hacer otra aproximación, lo tienen dando vueltas de nuevo para la 3.5 durante 22 minutos. A 600 metros de altura, estos aviones tragan una cantidad de combustible infernal. Fíjense qué grave que fue. Escuchen lo que dice el piloto de Air France. I am declaring low fuel. Cesar 1417, did you copy? Affirmative, sir. Report established on the localizer of wind 110. Okay, we're taking radar heading 310, and I would like to see the authorities on the ground, please. Did you copy my request about seeing some people on the ground? ¿Ustedes se creen que pasó algo? Absolutamente nada. Y este estuvo a punto de quedarse sin combustible porque había un ILS que no funciona hace años y un controlador que no entendía inglés. 2005, no estoy hablando del 97 o del 99. Desde 1966, año en que el general Onganía, al frente de una banda de subversivos, tomó control del Estado y militarizó la totalidad de la aviación civil, esta es la cantidad de aviones que rompió Fuerza Aérea, cerca de 300. El 707 de la Fuerza Aérea quedó totalmente partido y el cargamento de aproximadamente 25 toneladas de pescado que provenían de Chile están diseminadas sobre el terreno. ¿Por qué el avión lleva pescado, mercadería de comercio? ¿Es habitual que la Fuerza Aérea lleve ese tipo de cargamento? No sé. El 6 de julio de 2005, un cazabombardero A4AR se estrelló cerca de la base de Villa Reynolds en la provincia de San Luis. El piloto murió. Menos de un mes y medio después, el 24 de agosto de 2005, otro cazabombardero A4AR cayó cerca de Río Cuarto. Su piloto se salvó al eyectarse segundos antes del impacto. Un Fokker F-27 de la Fuerza Aérea Argentina se precipitó a tierra al impactar contra el terreno de las sierras de Córdoba mientras volaba en una zona de fuertes tormentas eléctricas. 48 personas entre tripulantes y pasajeros perdieron la vida. No hubo sobrevivientes. Aeropuerto de La Paz. El Tango 21 empezó su carrera de despegue. Poco después de dejar la pista, uno o los dos motores fallaron. Los pilotos no pudieron dominar la máquina y el desastre fue inevitable. El avión que debía transportar al ministro de Salud, Ginés González García, tenía problemas técnicos. Sin embargo, este paupérrimo récord en materia de seguridad no disuadió a la empresa Aerolíneas Argentinas de contratar instructores de la Fuerza Aérea que aún cumplen funciones de contralor. Mi nombre es Edgardo Mitrani, soy oficial de Fuerza Aérea, jefe del departamento de actitud del IMAE, responsable de control de los cursos de participación de CRM en el país. Y el motivo, la razón de mi presencia acá, por el hecho de que en el mes de diciembre la empresa a la que ustedes pertenecen mandó una nota a la autoridad aeronáutica diciendo que pedía la suspensión, la cancelación de la impartición de los cursos de factores humanos de CRM porque no tenía instructores. A la empresa tampoco pareció importarle mucho los dudosos antecedentes del instructor que contrató. En este fax enviado por el director regional de la Junta Investigadora estadounidense al presidente de la Junta Investigadora de la Fuerza Aérea, se hace referencia al curso al que asistiera Almitrani en Washington, D.C. Aquí se menciona que llegaba tarde o bien faltaba, o que generaba problemas con su comportamiento. En una ocasión fueron a buscarlo al hotel pensando que le había pasado algo, y Almitrani contestó que estaba durmiendo y que iría más tarde, razón por la cual se decidió suspender el curso. El viaje, la estadía y el curso en Washington fueron pagados con fondos públicos de los contribuyentes. Y usted, señor Almitrani, y la Fuerza Aérea
tienen que saber que ustedes no pueden trabajar para una empresa, porque ustedes las tienen que controlar, no pueden estar de un lado y del otro del mostrador. De todas maneras, me parece es más un problema de la Oficina Anticorrupción que otra cosa. El término error de piloto en investigación de accidentes no se usa más, porque si un error de piloto tira abajo un avión, no podemos más volar con personas, porque el error es una parte indivisible de la conducta humana. Entonces, la única defensa que tenemos contra eso es generar mecanismos que lo detecten en fase temprana y minimicen sus consecuencias. Dicho de otra manera, el error de un solo piloto afecta a un vuelo puntual. El error de un jefe de pilotos afecta a todos los vuelos de esa flota. Y el error de una autoridad aeronáutica afecta a todas las aeronaves que cruzan por ese espacio aéreo. Como vamos a ver con el cohete balístico que casi baja un avión de Lufthansa, que es una de las compañías más seguras del mundo. Sin embargo, estaba cruzando uno de los espacios aéreos más inseguros del mundo, como es el nuestro, como lo que pasó esa noche. Es decir, que la información NOTAM, que es la que se nos da a los pilotos para volar, decía que los ejercicios de tiro no afectaban zona de control. Así les fue. Acá todo se tapa. No estás de acuerdo. Se tapa todo. ¿Cómo se tapa todo? Sí, se tapa todo, porque esto ya pasó, no murió nadie, listo. Están esperando que haya un accidente de verdad. A la gente que está mirando, a la gente que toma permanentemente aviones por placer, por trabajo. ¿Estamos volando, digamos, hay un riesgo muy alto de tomar hoy un avión? Para reafirmar lo que dijo la Junta y lo que mantiene la Junta con respecto al de Austral. Le hicieron otra pregunta, así que no aproveche este tiempo para pasar sus avisos. Con respecto a lo que usted me dice, yo le digo que los controles se hacen, el tema que el control dentro del medio aeronáutico, que es el medio más regulado a través de inspecciones... ¿Pero es seguro hoy? Está dentro de los cánones estándar de seguridad... dentro de lo que es la República Dominicana. Mire, es tan seguro como volar en el África y no tenemos ni hambrunas, ni sequías, ni guerras tribales. Eso es lo que está mal. Y llegamos a esta situación porque está manejado como una unidad militar. Por eso llegamos a esta situación. Porque si no, de otra forma no se puede entender. Cuando vos estás manejando vidas humanas. Ahora, el pasajero que está ahí al frente, que sube al avión. ¿Te cree que está entre la Pero no lo sabe, si el pasajero lo supieron, no se sube no sabe nada. No lo sabe nada. Pero mirá si lo supiera la opinión pública, ¿qué pasaría? El brigadier general Basilio Arturo Ignacio Lamidoso pasa revista a los efectivos aquí formados. Comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina, al señor brigadier general don Augusto Jorge Hughes, a quien respetará y obedecerá en todo lo que mandare para el bien del servicio y el cumplimiento de las leyes y reglamentos aeronáuticos. Señor brigadier general Hughes,